expedientes, ¿no? Y para esto la sugerencia estadística ha establecido equivalencias entre lo que aparece en estado SIG con la etapa estadística, que son las 5 etapas, en realidad son 5, reserva es parte del trámite, ¿no? Calificación, trámite, ejecución. Y esto también relacionado con los estados estadísticos que ustedes ven aquí en celeste, como recepción de independencia, con trámite inicial en primera instancia o en segunda instancia, etc. Esa equivalencia entre esos 3 tipos de información estadística que se encuentran en el sistema integrado judicial, pues también se les ha proporcionado a ustedes a través de la tabla de equivalencias, ¿no? Entonces tenemos aquí la tabla de equivalencia, ¿no? Por ejemplo, el de estado SIC, lo que miraron en el gráfico anterior, el estado estadístico, por ejemplo, aquí en el guión 4, ¿no? Estado SIC en trámite pendiente. Esto está relacionado con el estado estadístico de con trámite iniciado en primera instancia. Esto a su vez está relacionado con la etapa estadística que es trámite de primera instancia, ¿no? Y así ustedes tienen esta tabla de equivalencia. También se le va a proporcionar esta tabla que establece en realidad 3 cambios o 3 datos actualizados con respecto a la tabla anterior. Estos son los 3 estados que se han actualizado, ¿no? El por definir, reserva de fallo y el concluido. Sus nuevos estados estadísticos son, por ejemplo, el por definir y concluido es archivo definitivo y el reserva de fallo con resolución final en primera instancia. Es una equivalencia modificada por si es que alguien había utilizado en anteriores oportunidades, ¿no? Entonces, esta tabla identifica las equivalencias entre el estado SIG y el estado estadístico, que es lo que tienen que tener en cuenta para este inventario, ¿no? Estado SIG, esta etapa estadística y el estado estadístico. Entonces, vamos a las modificaciones. ¿Qué ha modificado? Lo que le mencionaba, las 3 equivalencias de esos 3 estados SIG, reserva de fallo, concluido y por definir. Cambió la equivalencia. En la tabla anterior decía etapa estadística 4, ahora es 8. Y en el caso del concluido, antes era la etapa 8, ahora es la etapa 14, que el 8 es eh, en plazo de impugnación y el 14 es archivo definitivo. Y el 142, que es por definir, se cambió también de la etapa 1, que es calificación, a la etapa 14, que es archivo definitivo, ¿no? Ahora, en la capacitación anterior también se había explicado que se iban a crear estados estadísticos para identificar el archivo provisional. Que existe solo el estado SIG, archivo provisional, pero no se identificaba archivo provisional de qué estado, si era de etapa o de trámite o de ejecución. Entonces se estaba planeado crear 2 estados más para que puedan identificar, ¿no? Archivo provisional de qué etapa es. Parece que esto no ha funcionado, entonces lo único que se tiene ahora es archivo provisional. Al final, como información estadística, no perjudica porque en todos los estados, sea archivo provisional de trámite o archivo provisional de ejecución, es etapa de tránsito, así que no afecta en nada la información estadística. Pero eso sí, cuando se desarchive, existen los sitios de desarchivamiento para que le coloquen en la etapa que corresponde, ¿no? Desarchivamiento de provisional a trámite, desarchivamiento provisional a ejecución. En ese momento que desarchivan, sí lo pueden colocar en el estado que corresponde, en la etapa que corresponde. Luego están unas equivalencias que se han generado con respecto al estado apelado. Hasta la etapa anterior, o mejor dicho, la actualización anterior, que fue en noviembre, con los cambios que se habían realizado en este preinventario, la etapa apelado o apelación o elevado, los 3 que ven aquí, eran con trámite iniciado en segunda instancia. Se supone que es en un estado para usar en un expediente que se encuentra en segunda instancia, ¿no? Tramitándose en segunda instancia. Pero en este caso, de acuerdo al uso del SIG, principalmente en la Corte de Lima, que tenemos 7 bases de datos,
y no se comunican, por ejemplo, los más letrados con los especializados que actúan como segunda instancia. Entonces había un problema con esto del estado apelado. Los juzgados de paz letrado colocaban el estado apelado y así lo enviaban. Y lo que salía era que aparecía como con trámite iniciado en segunda instancia. Entonces, para esto se ha establecido estas equivalencias para identificar mejor el estado SIC con la etapa del expediente. Entonces, tiene que ver esto con el motivo de ingreso. Si el estado, por ejemplo, no vayamos, es apelado, el tipo de expediente es una demanda, quiere decir que no tuvo autoadmisorio, y el motivo que ingresó a la dependencia, ¿no? El motivo de ingreso a la segunda instancia es alguno de estos, como dice, apelación de auto principal, apelación de sentencia, etcétera, pues su estado va a ser tránsito en calificación. Pero si el estado es, por ejemplo, apelado, por ejemplo, el 15 que dice acá, apelado, pero el tipo de expediente es principal, quiere decir que tiene un autoadmisorio, y el motivo de ingreso a cualquiera que están aquí, su etapa va a ser tránsito en plazo de impugnación de primera instancia, ¿no? Entonces, hay ciertas equivalencias que se están tomando en cuenta para no tener problemas con ese estado apelado, en base a que no hay comunicación en algunos casos de la primera instancia con la segunda instancia, ¿no? Con el caso de los paletrados. En otras especialidades también, por ejemplo, de las salas con la Suprema, por ejemplo, cuando las salas actúan en una primera instancia. Entonces, existen estas nuevas equivalencias para que revisen, de acuerdo al tipo de expediente, por qué le aparece una etapa, ya sea tránsito en calificación o por qué aparece tránsito en plazo de impugnación. Luego, esta es otra actualización que se ha hecho con respecto lo de violencia familiar, ¿no? Si la ubicación del expediente es cualquiera de los que están ahí, fiscalía, primera fiscalía, segunda fiscalía, tercera fiscalía, fiscalía superior, cuarta fiscalía, fiscalía superior de familia, para todos esos tipos de ubicación del expediente, el estado estadístico va a ser al 14. El estado 14 es archivo definitivo. O sea, si la ubicación del expediente para expedientes que tengan como tipo de proceso el 30364, de violencia familiar, todos van a ser, si tienen esa ubicación, va a ser archivo definitivo. No deberían aparecer en su preinventario. ¿Mm? Bueno, el cierre automático, ya sabemos que se va a hacer el 1 de enero, el final, y las modificaciones se realizan, como siempre, en operación con expedientes, ¿no? Porque esa información que está en operación con expedientes, el estado sí que aparece registrado ahí, es lo que se va a tomar en cuenta para el inventario. O sea, para establecer en qué etapa estadística se encuentra, de acuerdo a las tablas de equivalencias que está en el Excel, ¿no? Que ya se les ha proporcionado. A ver, acá se está pasando algo. Ya. Bueno, esa es una información general de todas las cortes, cuántas inconsistencias tienen. Aquí, por ejemplo, Lima, que es aquí tenemos el 20, tienen una cantidad de 342.485 inconsistencias que hay que subsanar con la totalidad en toda la Corte de Lima, en todas las bases de datos. Sí, eso es lo que se tiene que subsanar para llegar a un 100% de inventario general. Ahora, a ver, creo que aquí no está, no se ha puesto. Ya, un detalle adicional, creo que sí, aquí no se ha agregado. Vamos a sacarlo de... Ya, creo que ahí lo visualicen bien. El módulo en el preinventario anterior, el inventario que ya pueden visualizar hasta antes de esta actualización del fin de semana, habían unos criterios para agregar el auto admisorio, ¿no? Eran si se supone que se iba a agregar automáticamente, de acuerdo a ciertos criterios, si tenía el acto procesal, si tenía el hito o el acto procesal, o en todo caso el ingreso del expediente. Parece que esto no ha surtido efecto porque no se puede identificar claramente, ocasionaba más bien más inconsistencias con respecto al ingreso automático, por lo cual ahora esa información hay que ingresarlo como se hacía antes, ¿no? En el inventario.
ustedes ingresan aquí a su módulo preinventario, seleccionan el cheque en el inicio de su expediente o el dato, y aquí pueden seleccionar auto admisorio, graban la fecha y le dan grabar y actualizan su estado del expediente, ¿no? Lo subsanan la inconsistencia y pueden poner el último estado. Luego, estos son los expedientes que no se van a considerar en el inventario, ¿no? O sea, si tiene alguno de estos estados, sí, que lo ven aquí a la izquierda, como exhorto y gestiado por definir, archivo definitivo, concluido, etcétera, o la ubicación, que es archivo general, archivo central, se está agregando otro distrito judicial, otro fuera del PJ y este que dice archivo enviado, incluidos los anulados y los acumulados. Todos esos tipos de expedientes con el estado SIG o la ubicación tampoco van a incluir en su preinventario, ¿no? Eso también para que tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál es el principal cambio aparte de las equivalencias? Que básicamente es una información que se va a capturar automáticamente. El principal cambio está en la actualización de inconsistencias por autoadmisorio. Vamos a ver. Vamos a ingresar uno más comercial, por ejemplo. Vamos ingresando a un módulo inventario de una dependencia. Seleccionamos aquí inconsistencias, ¿no? Actualizamos con el botón buscar y ya vamos a ver los expedientes, todos los expedientes que poseen inconsistencias. Y ahí están 1519 inconsistencias. Aquí puedo ver los expedientes. Los que son, que están con esa sombrita medio celeste, pues son expedientes electrónicos, ¿no? Son ejes. Estos sí no se pueden modificar. Ya desde antes de este actualización de inventario no se podía modificar. Eso se modifica en el mismo seguimiento del expediente, así que esto no, al menos por ahora, no se puede modificar. Pero sí los expedientes físicos, los que son en blanco, ¿no? Que son transparentes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un expediente que dice apelado, que está con trámite iniciado. Se supone que ha ingresado a trámite, debe tener una sentencia. Entonces, debería tener un auto admisorio. Aquí no está registrado. Entonces, puedo aquí seleccionar, agregar auto admisorio, coloco la fecha del auto admisorio, vamos a poner cualquier dato, y después establecemos el último estado, ¿no? Que era apelado. Apelado es tránsito en plazo de impugnación de primera instancia. Y como siempre ya tenemos, bueno, aquí la fecha, vamos a poner una fecha cualquiera. Y una vez ya sale lo de marcar y guardar. Entonces ya este dato que se ha anexado aquí ya va a estar grabado permanentemente. Quiere decir que en futuros preinventarios, inventarios que se realice, este dato siempre va a aparecer. Entonces tengan en cuenta si lo van a grabar o no. Tiene que ser lo más correcto posible porque esto nunca va a poderse borrar. Ya queda grabado, va a jalar en otros inventarios. Si el expediente todavía sigue en la dependencia, este dato va a seguir grabando, entonces no van a tener problemas por actualizar ese dato. Una vez actualizado de aquí ya no va a aparecer. Por ese problema no va a ser una inconsistencia. Entonces le dan, marcan y guardan. Como se hacía el inventario anterior, ¿no? Esto básicamente para las inconsistencias. Le dan guardar y este estado que ustedes ven aquí arriba, que dice en plazo de impugnación, ese estado es el que se va a grabar en operación con expedientes. Entonces ustedes regresan a operación con expedientes y ahí el estado que va a salir es en plazo de impugnación. Entonces tienen la opción de actualizar desde aquí. El cambio que yo hago aquí, el estado que aparece aquí, es el estado que va a aparecer en operación con expedientes. Entonces, en la siguiente actualización, ya estos cambios no lo voy a, el usuario no lo va a realizar. El inventario lo que va a hacer es jalar este estado y lo va a poner automáticamente en tránsito de plazo de impugnación. Entonces, una vez que yo dé guardar aquí, se graba este último estado y ese estado ya se va a grabar de aquí en adelante, ¿no? Si, obviamente si nadie lo trabaja y continúa el seguimiento del expediente. Entonces, ya desde aquí yo puedo actualizar también los estados. Así yo no tengo, bueno, unas salidas que no tienen que recepcionar el expediente. Si yo hago el cambio, o sea, por ejemplo, aquí, ah, vamos a cancelar los cambios que hice aquí.
Entonces, si yo quiero actualizar este estado que hice con trámite iniciado, ser una demanda, yo lo quiero poner que está calificado, ese estado calificado es tránsito en calificación. Cambia, tránsito en calificación y aquí, como ven, calificado. Y ese estado calificado es lo que se va a grabar en operación con expedientes. Entonces, de aquí en adelante, en cada actualización, lo que va a jalar es calificado y lo voy a poner automáticamente en tránsito en calificación. Ya actualicé el estado del expediente, actualicé el estado SIG, no tuve que recepcionar el expediente y esto de aquí en adelante es el estado que va a jalar para su inventario. Entonces, ya no debería aparecer la inconsistencia. Entonces, esto es principalmente uno de los cambios que han realizado porque en general, vamos a cancelar esto. El problema general o principalmente que se está dando por ese tipo es que no captura el autoadmisorio. En muchos casos, por ejemplo aquí, ¿no? Un expediente que está en ejecución, pero no tiene un autoadmisorio. Entonces, una de dos, o no está en ejecución o no agregaron el hito de autoadmisorio. Entonces, tienen la opción desde aquí agregar, bueno, este es un expediente electrónico, básicamente en los expedientes físicos, ¿no? Aquí. Básicamente los cambios que anda por realizar de aquí son respecto a los expedientes físicos. Igual, por ejemplo, este expediente. Dice en trámite pendiente. Si está en trámite, debe tener un autoadmisorio. Entonces, revisen el expediente, registren su autoadmisorio. Pongo la fecha que se registró el autoadmisorio. Vamos a poner una fecha cualquiera. Y vuelvo a poner en trámite. Con trámite iniciado en primera instancia. Entonces, como ven aquí, el testado sigue en trámite pendiente. Entonces, es el estado que va a tener, el último estado que va a tener el expediente. Y a partir de ahí ya no van a tener que registrar nuevamente este autoadmisorio. Ya de aquí queda grabado permanente para este inventario y para futuros inventarios este autoadmisorio. Van a poder subsanarlo desde ese punto. Entonces, así, esta es la única actualización con respecto a el módulo anterior que existía. Vamos a cancelar este cambio. Entonces, la modificación aquí con respecto a este módulo es eso, que ya pueden hacer cambios también desde el inventario, sobre todo para el autoadmisorio, porque en muchos expedientes el autoadmisorio estaba en años anteriores al 2024 y no se podía agregar el hito. Entonces, ese autoadmisorio lo puedo agregar desde aquí. Agrego, pongo la fecha que le corresponde y actualizo el último estado que se encuentra en el expediente. Le doy a grabar y ya estos datos va a grabar en el expediente. No va a ser un acto procesal que sea descargado, sino se va a grabar, cosa que para siguientes inventarios esa información es lo que va a capturar. Este autoadmisorio ya grabado, eso es lo que va a capturar como autoadmisorio, y obviamente el último estado SIG, ¿no? Entonces, principalmente este es el cambio que eh, tiene esta actualización del inventario respecto a cómo actualizar sus inconsistencias. Entonces ya esas inconsistencias pueden resolverlo directamente en el módulo inventario. Ya no es necesario que tengan que ir a operación con expedientes, buscar, ¿no? Si tienen el expediente en mano, revisen dónde está el autoadmisorio, agréguenlo. Y si un expediente, si lo pueden revisar y no ha tenido autoadmisorio, pues el Estado no podría hacer ni trámite, ni ejecución, ni plazo de impugnación. Debería ser o calificación o tránsito de calificación, cualquiera de los dos, ¿no? Si es que nunca ha tenido autoadmisorio. Entonces, actualicen también desde ese punto. A ver, consultas con respecto a esta modificación. Algunos datos que me han quedado claros. Disculpe, entonces, si me quedó claro, la actualización del estado de expediente se va a hacer a través del inventario, ya no a través del SIC. ¿Así? A ver, la actualización sigue siendo a través de operación con expedientes. O sea, lo que se tiene que actualizar es, como ven, a ver, la actualización siempre es este estado SIG.
aquí. Esto es lo que se debe actualizar si uno quiere actualizar el expediente, ¿no? En qué último estado se encuentra. Pero ¿cuál es el detalle? Sobre todo para, como le digo, es para subsanar inconsistencias. Para subsanar inconsistencias, en muchos casos, uno tiene, es básicamente porque no han agregado el auto admisorio en muchos casos de expedientes. Entonces, lo que tienen que hacer ya les permite desde aquí subsanar la inconsistencia. No le puse el hito de auto admisorio en el tiempo. Entonces, tengo la opción de agregar el auto admisorio y también actualizar este estado a la par, ¿no? Entonces, yo actualizo esto y lo que hago, actualizo aquí, en este estado, si yo le pongo, por ejemplo, recepcionar en primera instancia, recepcionar en dependencia, y aquí dice calificación. Este estado, al momento que yo le dé guardar, este estado es lo que va a ser capturado y se va a grabar aquí. Se va a grabar aquí también, a la par. Hay comunicación entre el inventario y operación con expediente. Entonces, lo que yo modifique en el inventario, si lo modifico desde ahí, cambia esto. Entonces, realiza el paso que yo debería hacer manualmente, entrar a la operación con expedientes y cambiar el estado que debería hacer ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que cambiar. Entonces, una de dos. O cambian aquí en actualizar expedientes o subsanan la inconsistencia desde el propio módulo inventario y lo que yo registre aquí se va a cambiar en operación con expedientes, ¿no? Tienen esa alternativa. En algunos casos a veces dicen que expedientes no quieren recepcionar porque quieren actualizar. El estado no fue actualizado en su momento, no lo quieren recepcionar. Tienen la opción de actualizarlo desde aquí, porque el cambio que hagan aquí va a ser reflejado en operación con expedientes. Bueno, es preocupante lo que nos informa que ya corresponde al juzgado actualizar o mejor dicho, levantar todas las inconsistencias. Cuando había, creo que sí, en principio iba a ser para reducirlo, ¿no? Pero no ha sido factible. Pero No, estamos 12 de diciembre, ¿no? Y aparte de actualizar el estado de expediente de los pedimos sí, el pedimos que hemos estado trabajando, a darnos cuenta también de las inconsistencias, y que a diferencia de años pasados, no son números pequeños, no sé, son no más de 100, 200, 300, 400, ¿no? Entonces, esto es lo que el tiempo nos va en contra, ¿no? Eso debería dejar de tener constancia. sí, es cierto, doctora, porque también se hizo esa observación durante la capacitación que nos dieron en la sugerencia, el tiempo, ¿no? No es muy poco probable que todas, por las inconsistencias que hay, terminen todas las inconsistencias. Pero en parte también es un detalle que nos dijeron en la sugerencia. Esas inconsistencias que aparecen en el inventario se han presentado en inventarios anteriores y las dependencias tenían la opción de actualizar en cualquier estado para que no vuelvan a aparecer las inconsistencias. La diferencia anterior con inventarios anteriores es que ustedes daban un check a los expedientes que querían que aparezcan y eso era lo que aparecía como carga procesal. Para ese inventario sí está jalando toda la información que ustedes tienen en su sistema asignados a su dependencia. Y como nos indica la sugerencia de estadística, es los que tienen que dar información de qué pasó con esos expedientes es la dependencia. Entonces, se tiene que dar información, tal vez no se actualizó en su momento, actualizarlo ahora. Incluso tenemos información de expedientes asignados a usuarios que ya están desactivados, o sea, ya no trabajan en la corte, pero siguen con expedientes que no fueron reasignados a los nuevos usuarios, ¿no? O los nuevos asistentes que trabajan en la dependencia. Entonces, toda esa información en inventarios anteriores que no se regularizaron, básicamente ahora lo que se pide es que ya se regularice, ¿no? Antes sí había la opción de que lo podían hacer sin perjudicar su información, se podría decir, porque mientras no le daban el check de guardar, pues no parecía como información y se lo dejaba ahí, no sé, se recomienda, porque en simple capacitación de diseño recomendábamos que ustedes actualicen lo que aparece ahí. Entonces, esta vez sí ya no están dando no están dando ninguna opción de poder no registrar esa información, ¿no? Ya básicamente están obligando que tengan que dar cuenta de esos expedientes que aparecen todavía asignados a su dependencia. ¿Qué pasó con esos expedientes? Si ya están archivados, ¿por qué en su momento nadie le puso el archivo definitivo? Entonces,
La idea es que justamente empiecen ya a usar correctamente los estados estadísticos, los estados sí que aparecen en la tabla de equivalencias. Esos estados deberían de aquí en adelante usar correctamente para identificar el estado del expediente y en futuros inventarios para el próximo año en realidad no tengan ningún problema en actualizar ningún expediente, ¿no? O sea, ya lo que tienen ahí asignado ya es lo que se va a jalar, no van a tener que hacer ninguna actualización. Obviamente siempre y cuando utilicen correctamente esos estados sí que aparecen, ¿no? Claro, es lo correcto, lo que está en finalidad de todo esto, ¿no? Sin embargo, hay expedientes que ya no están ya tampoco en el juzgado, ¿no? Porque lo que se están inventados son gente que están físicamente. Entonces, Sí. en el caso económico, yo creo que tengo como 10.000 expedientes, pero según los formularios 1AE, tengo 6.000, ¿no? Entonces hay como 4.000 que estarán, pues, no sé, en archivos centrales. Y seguramente que hay muchos antiguos que el sistema ni siquiera voy a poder tener información de histórica de expediente, como la fecha del auto emisorio, por ejemplo, ¿no? Y Ujú, esas son cosas claro. que vamos ahorita a descubrir, ahora que estamos haciendo el inventario de esos expedientes que no están físicamente y tenemos que llenar, no sé, con un dato aproximado, o quizás no cabemos, lamentablemente, ¿no? Por el tiempo que nos quede, sobre todo que no hay suspensión de labores, solamente estamos explicando al público que en la medida que sea factible se atenderá a los escritos que se estén presentando, pero no hay suspensión de labores, tenemos que trabajar Ujú, a la par, ¿no? sí. Sí, sí, se entiende, doctora, pero bueno, lo que nos indican es que traten de subsanar, centrarse en las inconsistencias, después ver si el Estado. Es cierto que está apareciendo mucha información, pero mucha información ya está actualizada y aparece en tránsito, y no es carga en realidad de la dependencia, porque sí se ha encontrado, por ejemplo, dependencias que último estado lo dejaron como calificado, ¿no? Es un auto de rechazo, se quedó en calificado, nadie le dio el consentido o archivo definitivo y ahí quedó. Esa información está jalando el expediente, aparece en tránsito. No afecta su carga de trámites y esto es para las metas, pero sí aparece como información porque no continuó estado que continúa, que seguía del rechazo, ¿no? Que sería el archivo definitivo. Y hay muchos expedientes así, que se quedan en el estado previo y como ya ahí culminó, nadie apeló, nunca nadie más le dio cuenta que debería ser archivado lo que correspondía, ¿no? Con ese expediente. Y así se han encontrado en muchos casos otros Buenas expedientes. tardes. Disculpe, ¿sería tan amable de repetir el procedimiento para el levantamiento de inconsistencias eh, aquí en la demostración? Sino que aquí estamos con el inventario esto de control patrimonial y no pude estar atenta a ese procedimiento. Gracias. Ya, ok. A ver, ya. Principalmente, vamos a cancelar esto. Todas las inconsistencias en general dicen esto. El Estado no corresponde al tipo de expediente, demanda o falta registrar el auto admisorio, ¿no? Por ejemplo, este expediente que dice el 3090-2024. Dice apelado, con trámite iniciado en segunda instancia. Como le mencionaba, el apelado puede ser tránsito en plazo segunda. Disculpe, si no fuera mucha molestia, de repente podría referirse en esta oportunidad para el trámite a nivel de segunda instancia o sala civil. Gracias. A ver, en general es lo mismo, es el mismo procedimiento, pero bueno, vamos a entrar a Este, una sala por comercial. favor, lo que pasa Sí. es que en la mayoría que se está viendo justo es el tema que estás tocando, porque las inconsistencias están en las apelaciones de las Ujú. improcedencia de demanda, y, y la mayoría ha salido como inconsistencia, y justo es el tema que quisiera que le des un ejemplo, o lo desarrolles esa inconsistencia, o la levantes, por favor, para saber, porque en la mayoría de inventarios está pasando eso. Ya. En calificación, porque si es una demanda improcedente, eh, el estado es tránsito en calificación. Si se concede la apelación, sigue siendo tránsito en calificación. Entonces, en la segunda instancia también está en tránsito en calificación. Ahora, iríamos al último estado, a las etapas de etapa de, como decía, tránsito en calificación. A ver, vamos a ver. Tránsito en calificación. Y estos son los estados que están disponibles, ¿no?
improcedente, apelación de improcedente, apelación de inadmisible, demanda improcedente, demanda rechazada, etcétera. Cualquiera de estos estados lo va a poner en tránsito en calificación. Ustedes consideran cuál es el estado que más se acorde a su expediente, ¿no? Podrían usar el cambio del estado del SIC, podrían cambiarlo a cualquiera de los que aparecen aquí. Lo otro es que ustedes lo coloquen en el propio inventario, ¿no? Que yo tengo un expediente que quiera que esté una apelación de una improcedencia, no tiene autoadmisorio, entonces sigue siendo una demanda. Entonces lo que corresponde aquí es que sea tránsito en calificación. El detalle que aquí sí, para el inventario hay un solo estado. Lo que aparecía a ustedes acá, que aparecían varios, incluso aquí está el calificado, ¿no? Pero tienen otras opciones. En el cambio del inventario, solo hace una equivalencia. Si es tránsito en calificación, el estado es calificado. Y eso es lo que va a aparecer en operación con expedientes. Entonces, pero en estado SIC, si ustedes quieren cambiarle en el SIC directamente, ya tienen más opciones que usar para identificar en qué estado se encuentra el expediente. Pero si es un expediente que no pasó el trámite y está en apelación, eso es tránsito en calificación. Sigue siendo tránsito en calificación. Entonces deberían, de acuerdo al, ustedes en la tabla de equivalencias, buscan tránsito en calificación, ¿no? Y ahí tiene las equivalencias en los estados activos. Cualquiera de esos estados podrían usarlo para identificar ese expediente. O sea que para estadística va a aparecer en su estado correspondiente. Y ya cuando lo resuelven, obviamente, si es tránsito de calificación, o sea, es apelación de improcedencia, ustedes resuelven con una vista que confirme improcedencia, revoca improcedencia, eso va a generar su información de ingreso a trámite, salida de trámite, lo que correspondería en realidad, ¿no? Entonces tienen una opción. Por eso es lo que decía, la mayoría es por admisorio. Entonces, si es un principal, que dice acá, tiene que tener un admisorio. Entonces, hay que cancelar el cambio. Ya. Si es un principal, tiene que tener un admisorio. Entonces, tengo que grabarlo. ¿Cuándo fue el admisorio y la fecha del admisorio? Y después lo pongo con trámite iniciado en segunda instancia, ¿no? Por ejemplo. Con trámite iniciado en segunda instancia. Apelado. Si no es un principal, es una demanda, entonces aquí lo puedo poner ingreso a expediente. Y aquí lo más que puedo poner es tránsito en calificación. Si es que es una apelación de una improcedencia, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que subsanaría básicamente la inconsistencia. Aquí obviamente tengo que poner las fechas. Estoy poniendo una fecha así al azar. Esto sería con la última resolución que ustedes han emitido. Aparece el marcar y le doy guardar. Al darle guardar, este estado que aparece aquí es el que se va a grabar en operación con expedientes. Entonces, en el siguiente actualización, al jalar ese estado, lo va a seguir poniendo en tránsito en calificación. Y si ustedes lo ponen usando la tal que cualquiera de estos otros estados, ¿no? Que no sea el calificado, igual lo va a poner en tránsito en calificación, de acuerdo a la equivalencia que tiene. Entonces, esa es la manera de subsanar las inconsistencias. Como digo, principalmente es por falta de un admisorio o el estado que han usado para identificar el expediente, pues no es para la etapa que se encuentra. Un favor, otra pregunta. Mira, Sí. cuando he empezado a manipular este preconsolidado, al inicio tengo problemas, ¿no? Porque cuando sale esa manito que puedo actualizar la función estándar, no me lleva a registrar más datos. No lleva, está inoperativo. Entonces, en tu caso, cuando tú lo demuestras, sí te lleva a la operación Alex, de expedientes. claro. En el caso de nosotros que estamos acá, Mm, yo, por ejemplo, en la contenciosa administrativa, no me permite registrar ¿Cómo esa sale? actualización. Sale en blanco, dice no se puede registrar. A ver, Entonces, hay unos, sí, a ver, sí, más o menos tengo, hay unos inconsistencias que han aparecido en algunas dependencias, creo que aquí no tengo ese tipo de inconsistencias. Hay unos que básicamente no tienen un estado registrado, ¿no? Uno va aquí y aquí no aparece nada. ujú, Entonces, aquí, por ejemplo, sentenciado resuelto, esto no aparece, está en blanco, los dos. ok. Esos tipos de expedientes sí, a veces uno lee aquí y no te dirige, pero ahí sí, manualmente en operación con expediente, digiten este expediente y les va a aparecer. Parece que hay una comunicación con esto cuando no Un tienen un estado favor, registrado.
Un favor, ¿puedes manipular el ejemplo de la manito para que veas si te lleva directamente a la Claro, operación de expediente? A ver, ¿cómo es por ese ejemplo, caso? Porque en el caso de selecciono, nosotros, ya, selecciono, ahí está la manito selección del expediente, voy a ya. expediente y se abre operación con expedientes. Claro, aquí se abre, si en Claro, por alguna, eso. Primero, en primer lugar, operación con expedientes tiene que estar cerrado, porque, por ejemplo, ahí que está cerrado, ah, yo ingreso a operación con expedientes, o sea, ya lo tengo abierto porque, bueno, busqué algún expediente, ¿no? Y yo quiero ingresar a través del inventario, ¿no? Selecciono, abro, sale así. efectivamente, ese es el problema que tenemos. Claro, es porque ya tenían aperturado una ventana de operación con expedientes. Tiene que estar cerrado. Y una vez que O está sea, cerrado, va a abrir su ventana normal. ok. Y otra pregunta, cuando tú hablas en inconsistencias, por ejemplo, sale, en el caso mío, sale 623 expedientes. Pero cuando le doy todos, me sale 4.000. Sale como el inventario anterior, salen inventariados, sale con este check, ¿no? Siempre sale este check como si ya estuvieran inventariados los expedientes. No es como años anteriores que salía algo nuevo y nosotros recién comenzamos a manipular y salía el check, Ya, ¿no? claro, es Y que y eso va al tema, o bueno, lo que se ha explicado en ese inventario. Es un inventario automático. Inventario automático de procesos judiciales. O sea, como menciona, antes ustedes tenían que darle check para indicar que están inventando un expediente. Para este inventario, ya todo tiene un check. Todo está registrado. Todo lo que aparecía antes como su lista de preinventario, ya todo tiene un check. Lo que tienen que hacer es solo actualizar si el estado que ya está registrando como su inventariado es el correcto. Si es el ya, correcto, ahora, pues no hacen claro, nada. Si no es el... Sí. y ahora el tema es que ya todos tienen check. De los 4.000, yo tengo 2.000 expedientes máximo. ¿Y qué Ujú, hago con esos 2.000 restantes? Pues porque no los tengo. Pues supone que cuando el inventario es para tú dar información de los expedientes que uno tiene, ujú, ¿no? claro. Entonces yo hago esto, pero no de los que no tiene. Entonces me van a quedar 2.000 expedientes con check que yo no los he manipulado ni estoy dando esa información porque no la tengo en este momento de ese Es que... expediente, ¿no? Porque son expedientes anteriores. Ujú. Entonces, ¿qué haría ahí en todo caso? Porque tendría que eliminar yo ese expediente, se tendría que eliminar 2.000 expedientes de este preconsolidado. ¿Cómo haría para eliminar esos 2.000 expedientes? O sea, quitarle el check, No se darle archivo puede, no, definitivo, no se puede. darle, O sea, por ¿cómo eso, haríamos? para que Porque, no aparezca un expediente, este, están estas opciones. O sea, si no va a aparecer un expediente, tiene que tener alguno de estos estados. A ver. Mm, a ver, aquí no lo tengo. Ya, Feli, toma fotos, ya está. Para que no aparezca en el inventario, el estado sí tiene que ser alguno de ellos. Exhorto diligenciado, por definir, remitido al archivo definitivo, conclusión, rehabilitado, acumulación, archivo definitivo, etcétera. Todos estos, si tiene alguno de estos estados, no va a aparecer en su inventario. Si Estado lo sí, ubica, dice, ¿no? estado sí. Y eso es en operación con expedientes. Ahora, si la ubicación es alguno de estos que están aquí, archivo general, otro distrito judicial, otro fuera de PJ, pues tampoco va a ser considerado en su preinventario. O sea, tendría que tener alguno de estas descripciones en su expediente para que no aparezca en su preinventario. Un favor, eso que me comentas, ¿puedes llevarlo a un ejemplo? O sea, poner en uno de esos expedientes dónde le pones el estado sí para Ah, ya. concluirlo y eliminarlo en el sistema. A ver, No tengo acceso como usuario, pero eso está aquí. Ustedes en operación con expedientes, ustedes ingresan aquí, actualizar expediente. Ustedes ingresan aquí, actualizar expediente. ok, Y ahí tienen todos los datos del expediente, ¿no? Y ahí está el estado, por ejemplo, si desea resuelto y podrían cambiarlo a cualquier otro estado. el O archivo selec- definitivo, solo ahí en estado, en ese lado de claro, estado, aquí, este estado es lo que tendrían que cambiar o lo que ya, tendría que actualizar.
Claro, porque anteriormente hay que hacer esa diferenciación que antes uno era el hito. El hito es lo que Antes, mandabas, ujú, ahora es el Estado, para inventario, solo para inventario. solo para inventar. El estado, sí, este es el que envía. Entonces aquí debería decir, por ejemplo, archivo definitivo. Entonces ya en la siguiente actualización ese expediente no va a aparecer. Lo otro es que lo cambien desde el inventario. Eso es lo que quería saber, por favor. Claro que es más fácil. Por eso, a ver, vamos a ver. Lo otro es que lo cambien desde el inventario, que es la manera que se hacían en años anteriores, ¿no? Yo Sí, eso elijo lo un expediente, aquí selecciono y pongo archivado definitivamente. Entonces, ¿no? A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Este expediente está archivado, o sea, yo considero que está archivado. Entonces voy aquí, archivo definitivo, selecciono, pongo la fecha, alguna fecha que tuve de archivo, por ejemplo, y le doy guardar. Ya no sale marcar, sino le doy guardar. Al darle guardar, aquí va a salir inventariar. Pero este estado que dice aquí, archivo definitivo, automáticamente se va a grabar en operación con expedientes. En el estado que aparece en operación con expedientes, ¿no? En el Ok, estado que aparece aquí, aquí, lo que aparece aquí se graba. Entonces cambia. Si decía antes, por ejemplo, sentenciado resuelto y usted lo graba en archivo definitivo en el inventario, aquí también se actualiza y se va a poner archivo definitivo. Entonces, para una siguiente actualización, que como le digo, jala este estado, ya va a ser archivo definitivo, por tanto no va a aparecer en su inventario. perfecto. O sea que los expedientes que están sobrando solo hay que hacer ese procedimiento, ¿no? ¿Qué Sí, claro, Gracias. ubicación si sería? consideran que es archivo definitivo, claro, podrían actualizarlo desde aquí. ¿Cuál sería la ubicación? Si el estado es archivo definitivo, ¿cuál sería la ubicación entonces? No, es que la ubicación ustedes tienen que decir dónde se encuentra el expediente. Imagino que en la mayoría debe estar archivo central. Si es así, lo pueden cambiar la ubicación. Tampoco tengo una opción cómo cambiar, pero sí nos explicaron las sugerencias que en operación con expediente ustedes dan clic derecho sobre aquí y pueden cambiar la ubicación. Nosotros como usuarios de estadística no tenemos ese perfil, no podemos acceder, pero nos hicieron un ejemplo y sí es posible. Entonces aquí también hacen clic derecho sobre el expediente, les sale la ventana para seleccionar la última ubicación y lo pueden cambiar. Y entonces si Y está, por ejemplo, aquí archivo tratándose, general, ujú, como dice, ¿no? Que ese archivo general de ubicación y de acuerdo a la tabla de equivalencia, el archivo general no se incluye en el preinventario. Entonces desaparece su preinventario. dentro del grupo de inconsistencias aparece muchas veces con trámite iniciado en primera instancia, continúa en trámite, y Ujú, otro tipo de observaciones, pero sin embargo, viendo el histórico de los expedientes en sala, porque son números que en aquella data, hablamos del 2009, 2010 de pronto, la ubicación obviamente era inconsistente en relación al número de origen, porque no era compatible en esa data la numeración general en primera instancia con la que se generaba a partir de la llegada a ujú, la instancia de grado. Entonces esos claro. expedientes obviamente nunca van a ser recibidos porque así lo pongamos en bandeja, obviamente por la numeración de sala es incompatible que lo reciba. Entonces no están archivados, pero sí están devueltos. Ya, Entonces, ¿qué sugiere sí, con poner la ubicación juzgado especializado, por decirle, para sacarlos de inconsistencia es que la y el inconsistencia estado devuelto? Es que la inconsistencia no es por eso. O sea, si vamos Sí, a son por datos, sí, que acá faltan dice el por calificación, ¿no? claro. Pero ahora, hasta la semana pasada decía en calificación. Ahora la leyenda que aparece es distinta, ya no dice calificación, dice el estado no corresponde al tipo de expediente demanda. Sí, es una descripción, es similar, Entonces, ¿qué corresponde? Es lo mismo, por la eso. misma información. Es el mismo tipo, solo bueno, lo explican de otra manera, pero como le menciono, si dice aquí, como ven aquí, si dice demanda o DEM, que está acá en el Mm, 12, quiere decir que ese expediente no tiene autoadmisorio. Si no tiene autoadmisorio, nunca ha pasado a trámite, entonces porque aquí se continúa en trámite en segunda instancia como apelado. No debería mm, ser, debería estar bueno, en ya no. calificación o tránsito de calificación. Ahora, Ya, si no es una demanda y si tiene un auto admisorio, es un principal, entonces hay que registrar el auto admisorio aquí. Cuando ya, fue el auto nosotros, admisorio, lo registro y como ven, registro el auto admisorio, ya cambia a principal y puedo ajá, registrar en qué estado se encuentra, ¿no? Y la mayoría que ustedes envían a primera evolución. instancia, cuando está en otra base de datos, es tránsito en plazo de impugnación de segunda instancia. No, ya no está, porque eso significaría que continúe en sala.
y Eh, es un estado prácticamente en el aire, ¿no? Pero lo propio sería claro, devolverlo, ¿no? O sea, pero dentro de las alternativas sí, que presenta no aparece esa, bueno, no por eso, aparece esa. ahí ya sería consideración, pero si vamos estrictamente a cómo es la información estadística, el Estado es tránsito en plazo de impugnación. El problema es que la primera instancia nunca lo recepciona, por eso es que no desaparece su carga. Pero ese sí es un problema por las diferentes base de datos que maneja la Corte de Lima. Ese es un pequeño inconveniente. Pero eso Pero perjudica pues, mientras a los aparece, efectos de, ¿no? de la sí, producción de la sí, no, sala, no, o sea, si porque está van en a tener una tránsito, información que no es. a ver, si está en tránsito, no afecta en nada con respecto a su meta, su carga en trámite. Tránsito, como eso va a ser un contenedor de todo aquello expediente que ya culminó en esa instancia y está a la espera de qué pasa con él. Se puede archivar de repente, si es el caso, ¿no? Pero Pero no si es afecta a su un meta. status quo que no va a cambiar, pero lo que queremos es sacarlo de Entonces, inconsistencia lo y que que no aparezca en estadística, porque ya, sinceramente, lo que podrían hacer en todo caso es poner alguno de los estados que se encuentran aquí o la ubicación que le puedan poner. Eso va a indicar que ya no va a aparecer en su preinventario, ¿no? O sea, como menciono, si tiene alguno de estos estados que están aquí o alguna de esta ubicación, el expediente ya no va a aparecer como parte de su preinventario. A ver, vamos a leer aquí un momento. ¿cuál es la alternativa en sala de concluido, por ejemplo? Porque la otra vez nos dijeron eso, que podíamos cambiarlo a concluido como estado, Es que pero por no eso, aparece. eh, el, Alternativa no dice. el detalle, sí, las configuraciones de esto, con respecto al estado, lo hace la gerencia general, se hizo observaciones por algunos estados que no aparecía, o sea, se está a la espera de si puede habilitar o no, pero eso sí no depende mucho de nosotros, cómo están, qué estados están habilitados para qué dependencias. Entonces, por eso, mientras estén con esos estados, no va a aparecer como parte suplementaria. Tendrían que ver alguno que aparezca asignado a su dependencia, ¿no? A ver, esto de los dependientes que ejes no se inventario. Se supone, en realidad este inventario automático está hecho más para los físicos porque en los físicos no había una secuencia ya establecida para manejarlo, ¿no? Básicamente en cada descargo uno actualiza el expediente a la consideración del usuario. En el eje no es así, el eje básicamente sí maneja su flujo, en cada bandeja que ustedes manejan, maneja un estado específico, entonces no debería tener inconsistencias. Si hay inconsistencias es por el último estado, de repente por ahí no asignaron el hito donde correspondería. Actualicen ahí y ya va a salir de sus inconsistencias. La idea es que sí, se considere que llegue al 100%, o sea, que aparezca inventario del 100%. Ahorita lo que está descontando ese 100% son justo las inconsistencias. Con respecto al expediente, a la fecha del admisorio, sí, se te tiene que identificar de alguna manera cuándo fue admitido ese expediente. Sobre las medidas cautelares, hubo oportunidades que se modifica en el inventario y no se graba. Bueno, ¿qué dato específicamente? Medidas cautelares o en realidad incidentes o están resueltos o están tramitándose, no hay otro estado, ¿no? Si ya son acompañados, pues deberían ser como archivo, ¿no? Para que no generen ningún tipo de carga. Pero un incidente, adicionalmente, un incidente o un medida cautelar no suma la carga de trámite, así que no afecta. Si es que quieren no lo de la meta, no va a afectar. Pero sí se tiene dos estados, o se está tramitando o ya está resuelto, concluido, ¿no? A ver. Sí. Disculpe, una pregunta. Sí, doctora. ¿Cómo vamos a hacer con los expedientes que han sido remitidos por anteriores especialistas al archivo? Tenemos un aproximado de 4.000 procesos que han sido remitidos al archivo, pero no han sido sacados del sistema. Es imposible de poder actualizar el estado. Pero la ubicación, si es archivo definitivo o archivo general como ubicación, no va a aparecer en su inventario, o no debería aparecer. Si han sido Pero remitidos vuelvo a al repetir, esos expedientes nunca fueron sacados del sistema. O sea, no están como archivo provisional remitidos al archivo general. es que justamente
ese es uno de los detalles que nos menciona la Agencia de Estadística. La actualización de esto es justamente para identificar qué pasó con el expediente. Y si está como en archivo central, pues debería decir en la ubicación archivo central. Esa es parte justamente de la actualización que se debe hacer con respecto a estos expedientes. Indicar en qué estado se encuentra, indicar cuál es la ubicación actual del expediente. En nuestro caso, que es Surco, más o menos tenemos como 8.000 procesos que han sido enviados al archivo, pero no han sido sacados del sistema, ni mucho menos están ahí como archivo provisional. Entonces va a ser imposible, en el tiempo que nos dan, para hacer el cambio de estado del proceso. No, es que habría que diferenciar. Una cosa es el estado, sí podría decir archivo provisional, pero si dice la ubicación, que es otro dato, si la ubicación dice archivo central, pues ya no debería aparecer en su inventario. Pues lo menciono, esos datos son los No, es que que deberían ser. tampoco está como ubicación en archivos general. Es como si estuvieran acá. Ya, es que justamente eso es parte de lo que menciona la sugerencia estadística, lo que nos, a cualquier observación siempre que le damos es justamente eso, que es parte de que no has estado trabajando correctamente con informar sobre el detalle del expediente o qué pasó con el expediente. Anteriormente, en los inventarios anteriores, se tenía la oportunidad de poder actualizar esto, pero en muchos casos, a veces, como no le daban el check, pues quedaba ahí, ¿no? Como para el siguiente inventario. En cambio, en este inventario que va a jalar todo, sí, se tiene que dar información de qué pasó con el expediente y esa información lo tiene que dar la dependencia. Entonces, tienen que actualizar de alguna manera. Tal vez no cumplan con actualizar todo, pero ir actualizando porque esta información va a seguir apareciendo para próximos inventarios, ¿no? Entonces siempre van a ir arrastrando todas esas inconsistencias, inventario tras inventario. Entonces, en algún momento tienen que actualizarlo. ¿Hasta cuándo se puede culminar las inconsistencias? Todo esto es hasta el 31 de diciembre. Después del 31, ¿qué más? Es que el último estado que va a jalar es el estado que se grabó al 31 de diciembre. Si uno puede modificar después, eso no va a jalar, ¿no? O sea, la información se captura hasta el 31 de diciembre. Después del 31 ya básicamente es solo sacar los reportes finales. O Hola, sea, una Ustedes se pregunta. deben dar cuenta o la Corte debe pensar que en ese tiempo va a ser imposible que tengamos que cambiar la ubicación y el estado del proceso por la carga que maneja al menos Surco, ¿no? Ujú, sí. No, sí, se entiende y como le mencioné en una parte del inicio, se ha hecho esa observación en la compilación que es, en algunos casos es imposible por la cantidad que tiene inconsistencia de información, pero es parte justamente de tener en cuenta la dependencia que se está haciendo en algunos casos, no identificando correctamente en el sistema qué pasó con los expedientes, de tener en cuenta eso de aquí en adelante para poder hacer correctamente la identificación y de lo que aparece como inconsistencia y subsanarlo, como mencioné. Esto va a seguir arrastrando año tras año, entonces en algún momento van a tener que actualizar. Tal vez en este año no puedan con la totalidad de inconsistencias, pero sí rebajarla lo más que se pueda. Una pregunta, un favor, en el caso mío es Sala, Ujú, ¿qué pasa a los expedientes cuando se van a la Suprema? Porque he visto que hay bastantes expedientes que generan como carga a nosotros que están en la Suprema, pero ujú. ¿qué pasa? Que los expedientes que van en la Suprema regresan al juzgado directamente, ya no regresan acá. Entonces, pero sin embargo, ustedes no sé si han previsto ese caso, A ver. ¿no? Porque ya a nosotros nos aparece como en impugnación, ¿no? Que ya está en la Suprema, pero no sé cómo, en qué momento ustedes ven o para sacar ese expediente, porque ese expediente ya nunca regresa a nosotros, o sea, ya nosotros ya no Ya. lo podemos manipular. Sí, sí, entiendo. Por eso justamente le explicaba una doctora, cuando están, suben a Suprema, o en algún caso también cuando un especializado baja al paz letrado, su estado es tránsito, tránsito en plazo de impugnación, igual que lo que ustedes envían a Suprema es tránsito en plazo de impugnación de segunda instancia, en el caso del juzgado especializado que baja a paz letrado es tránsito en plazo de impugnación de primera instancia. Eh, pero en esos casos igual, hay un problema sí por la comunicación. Diferentes bases de datos, Sala con Suprema no comunican, el expediente no se comunica, igual jugado especializado con paz letrado. Entonces, ahí sí hay unos inconvenientes, pero en el caso de que aparezca en tránsito como carga, como es el estado que debería aparecer en estos expedientes, no le afecta en nada su información estadística. Si ustedes ven la información que se proporciona, siempre se suma trámite, ejecución y plazo de impugnación. Eso es parte de su carga vivo, los que están trabajando. Tránsito en plazo de impugnación nunca se suma. Sí es un contenedor para ver, identificar esos expedientes, ¿no?, que están saliendo. Sí, a veces se tiene que dar información de muchos de esos, por qué se tiene tanto, ¿no? Pero
Claro, que Es lo una que pasa es deficiencia que del sistema. Mientras el, aparezca en tránsito, no le va a afectar en nada su información, su meta, no afecta en nada. Y si regresa a juzgado de origen, a la primera instancia, en ese momento que lo recepciona a la primera instancia, va a desaparecer de su dependencia. claro, el tema no afecta a la estadística, pero sí afecta realmente a la información que nosotros brindamos. ¿Por qué? Porque se dice que suman los expedientes y esos van a seguir sumando. Entonces nunca se va a solucionar el problema de poder aclarar las cifras, porque ese tema siempre va a estar ahí y no tiene una solución. Entonces sigue sumando y de nada sirve que nosotros estemos aclarando cifras cuando ese tema ustedes no lo solucionan. Eso también tendría que evacuar un informe, algo que no solamente las estadísticas es por responsabilidad del usuario jurisdiccional, sino también por el especialista informático, porque hay que prever eso, porque, o sea, o cómo ese divorcio que hay entre la base de datos de la Corte Superior con la Suprema, ¿cómo se soluciona? Porque o sea, se incrementan datos y uno dice, bueno, no inventaremos bien, porque seguimos con datos elevados, ¿no? Eso yo creo que también tendría que sincerarse esa información que también parte del inventario y de las cifras que no están, digamos, correctas, es porque también faltan informáticamente, digamos, solucionar algunos temas. Ujú. Ya, pero en ese caso de las salas que envían a Suprema, los expedientes no se podría poner en otro estado porque en algún momento van a regresar. Y cuando regresa el juzgado de origen va a continuarlo en el estado que corresponda. Entonces, o sea, si bien se va a acumular porque han enviado a Suprema, pero en algún momento regresa. Y va a regresar al juzgado de origen para que lo continúe ya sea archivando, ejecutando, etcétera. Entonces, es información que no se podría quitar. Caso diferente es los especializados, ¿no? Porque sí podrían poner un estado porque esos expedientes es posible que nunca regresen. No terminen ya en el juzgado de origen y nunca regresen. Ahí sí podría ser consideración de qué estado le podrían colocar, ¿no? Pero en el caso de los salas que envían a Suprema, sí, esos expedientes de todas maneras van a regresar. Y van a regresar ya sea a la sala o al juzgado de origen. A ver, asimismo hay expedientes que son de 2009 y nunca aparece en el inventario a pesar que se encuentra en ejecución. Mm, 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 mm. A ver, una consulta sobre la medida cautelar. Bueno, ya eso se pone. Hay expedientes que son de 2009 y nunca aparecen en el inventario a pesar que se encuentra en ejecución. Actualmente no aparece. En todo caso, sí nos podría el correo de estadística indicar qué número de expediente para hacer el seguimiento. A ver por qué no está apareciendo, ¿no? Puede ser la ubicación, puede ser el estado o algún otro dato que no esté registrado en el expediente. Pero si tiene el expediente, envíelo al correo de estadística para hacerle el seguimiento. Cuando un expediente fue remitido por incompetencia suprema, el mismo caso, o sea, va a regresar en algún momento, ¿no? Si es que regresa, ¿no? Si ya lo remiten a otra dependencia, en ese caso sí podrían poner algún otro estado, concluido, archivo, etcétera. Hay expedientes que no aparecen en el inventario, pero sí en ejecución físicamente. A ver, no aparecen en su inventario, pero están en ejecución. Ah, igual, en todo caso, remita igual que el caso anterior, no sé si es la misma dependencia. Remítanos un listado de expedientes que puedan entender eh, para poder hacer el seguimiento de por qué no está apareciendo. Se supone que está tomando el estado sí, entonces deberían aparecer todos los que están haciendo su dependencia. Si no aparecen, habría que hacer el seguimiento de por qué. Y en todo caso, si al final del inventario igual no aparecen, siempre tienen la opción, después ya del inventario, asignar los hitos con una nota de hito de ingreso o reingreso por inventario, ¿no? Para que sume como carga de su dependencia. Eso ya sería como última opción ya el próximo año, ¿no? Se brinden las... bueno, esa apertura. Con respecto a actas, antes remitían un acta de apertura y cierre con el resultado final, ¿no? Ahora la sugerencia estadística nos ha proporcionado un acta donde está el reporte inicial de cuánto expedientes tenían en su inventario, ¿no? Lo que más o menos va a jalar para inicio de año. Ahí está, es un acta, básicamente es un reporte para que el magistrado lo firme y eso sería su acta de apertura. Ya a partir del 2 de enero, imagino, que ya tengamos los datos, se va a emitir el mismo reporte, ya sería como acta final, acta de cierre, con los datos, los actos ya actualizados, los últimos datos,
para que igual lo firme y lo remita a la coordinación de estadística, ¿no? ¿Para cuándo corresponde sacar el acta de apertura? ¿A partir de cuándo? No, ya si ven el enlace aquí en los mensajes, hay un enlace que la estadística ya ha puesto, es un drive para que puedan descargar, está el acta de cada dependencia. Esa es una elaboración de la sugerencia estadística. El reporte inicial, lo que ustedes ven en su preinventario, está jalando ese reporte final para que lo revisualice y lo firme el magistrado y lo remita a la coordinación de estadística. De la misma manera se va a remitir un reporte final, que sería el acta de cierre, ¿no? O sea, para comparar cómo iniciaron y cómo terminaron su inventario. Tengo expedientes que se vuelve a juego de paz letrado según seguimiento, pero sigue apareciendo como inconsistente en el inventario. Si es inconsistente, como menciono, el problema ahí es el auto admisorio. El auto admisorio no ha sido registrado porque ese admisorio está en el paz letrado. Entonces, si tienen la opción de actualizarlo, lo pueden actualizar y el último estado de eso es tránsito en plazo de impugnación. Lo otro es que lo puedan poner a algún otro estado para que no aparezca dentro de su inventario, ¿no? Ahí están el listado de estados o la ubicación del expediente. Pero igual, si aparece en tránsito de plazo de impugnación, como menciono, no afecta en nada lo de la meta, lo de la carga procesal tampoco, porque tránsito nunca se suma. También aquí, si ven, es un link del reporte de inconsistencias para que puedan ver un reporte de cuántas inconsistencias tiene su dependencia. Y también están los usuarios que aparecen en rojo, eh, usuarios de asistente, usuarios que están asignados a la dependencia que ya en el sistema están desactivados, pero todavía tienen expedientes asignados, ¿no? Ver qué pasó, de repente ya están archivados, archívenlo. Si no, si todavía se están trabajando, que se reasigne a un usuario activo dentro de la dependencia. Aparece esta carpeta está vacía para los efectos del acta de apertura. A ver, un momento. No, sí están, ahí están, por sede. Ahí está, acta de apertura, por ejemplo, para letra de Jesús Está María. cargando, está cargando, está cargando. Por ejemplo, ahí ve, este es el acta de apertura, por ejemplo. Están el reporte, su preinventario, la totalidad, las inconsistencias, el porcentaje de avance, y está para el que firme el magistrado. Ese sería su reporte de apertura. Va a haber un acta final ya cuando se cierre el inventario, ¿no? El 31 de diciembre. El mismo reporte con las cifras modificadas que hayan realizado. No sé por qué, pero siempre se debe basar, dice, esta carpeta está vacía. A ver, vamos a ver. Sede basar. Igual, no sale vacía la carpeta. Sede basar, está ahí. Este es sede basadre. Ahí están todas las dependencias. Mm, a ver, en todo caso, la idea es que ingresen también con usuarios del PJ, ¿no? Al menos todas las carpetas tienen el acta. Habría que revisar que un usuario, con usuario del PJ intenten ingresar. Como ven, sí se puede ingresar, ¿no? Sin problemas. Vamos a seguir. A ver, y en el estado de cautelar, el estado debería ser resuelto, o si ya no hay nada que hacer en una medida cautelar, pues sería archivo. Como le mencionamos, los estados para una medida cautelar o un incidente en general está tramitándose o está concluido. Que podría ser también este caso, un estado concluido. A ver, hay expedientes que no aparecen en la inventario, pero siguen en ejecución. Bueno, la misma. Envíenos un listado para hacer el seguimiento, para ver por qué. A ver, Siempre el no es que inventario aparece 3.940 y tanto. sí, 3.900. como le menciono, podrían ser que sean expedientes que ya han sido devueltos a juzgado de origen. Entonces, podrían usar cualquier otro estado para que no aparezca en su inventario. O sea, van a tener que firmar así con esa información.
Ese es el inicial, claro. Con eso iniciaron. Se supone que esa cantidad de inconsistencias debería bajar para el final del 31 de diciembre. A ver. Esto bueno, en realidad sí, es posible que no sea un trabajo de los usuarios actuales que están en la dependencia, ¿no? No actualizaron, son antiguos que están, pero, como menciono, o sea, al final se ve como la dependencia. La dependencia, tal vez hubo otro magistrado, otros usuarios, pero debió ser correctamente trabajado en su momento, no se hizo, pero alguien tiene que actualizar. Ahorita hay un nuevo magistrado, puede haber nuevos usuarios, alguno de ellos tendría que actualizar, dar información de qué pasó con ese expediente, ¿no? Bueno, eso es lo que nos indica la sugerencia estadística. Los expedientes con estado de archivo provisional, tanto los que aún no se envían al archivo central como los que ya se enviaron, aparecerán en el inventario. Si ya se enviaron, obviamente debería aparecer como ubicación archivo central, ¿no? Entonces no va a aparecer en su inventario. Si aún no se envían, pero ya están con archivo provisional, eso es tránsito, así que no va a tener ningún problema. No suma su carga de trámite. Buenas En ju- tardes. a ver, buenas tardes. ¿Sí? ¿Una consulta? Les saluda Iván Herrera, asistente de juez del segundo juego comercial. Sí, doctor. Disculpe, señor, estoy viendo acá en las actas Ujú, que la doctora Yarlene Cavalier sale como inactiva. ujú. ¿Por qué es eso? Disculpe. Es información, bueno, estos son reportes de la sugerencia, es la información que está en el sistema, así aparece. Y esto Pero es la doctora, a la última actualización que ha sido el 6, fin de semana, ¿no? ¿pero por qué sale inactiva la doctora Yarlene Cavalier? No le puedo ¿Sabría informar. decirme o con quién podría hablar eso? Eso sería con informática en todo caso. Informática. Sí. Ya, porque también hay dos personas acá que no trabajan, que no sé por qué salen en mi acta de apertura. Es que por eso, como le mencionaba, lo que está jalando este preinventario es la información que aparece en el sistema. A ver, vamos a ingresar a un acta. De expedientes que están asignados a la dependencia y que no han sido depurados en su momento, ¿no? Por ejemplo, acá sale inactivo, pero tiene 323 expedientes todavía asignados a su dependencia. Mm, Entonces, si está inactivo, ¿por qué tiene asignado expedientes, no? ya, entonces con informática tendría que hablar eso. Sí, sí, con informática. Ya, muchas gracias. ¿Qué tipo de información es la que se saca cuando sale acá inventario automático e inconsistencia? Solamente es para imprimir el acta de apertura de inventario. No, 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 la inconsistencia es, hay uno que es el acta, que ya viene, básicamente es el reporte para que firmen, que como menciona, básicamente el reporte de inconsistencias es el mismo, solo que este está generado ya para que firme el magistrado, ¿no? O sea, no tienen que ese reporte de inconsistencias imprimirlo, hacer lugares donde firmar, ¿no? Ya está esto generado para que el magistrado lo firme. El reporte de inconsistencias es el mismo. Cuando se actualice, la siguiente actualización se va a actualizar también esos reportes de inconsistencia, van a ser nuevos, pero este acta de apertura no va a cambiar, pues, porque así iniciaron. O sea, al final, los dos reportes se podría decir que son los mismos ahora. En las siguientes actualizaciones ya van a cambiar la información. Pero el acta de apertura va a ser el mismo. A ver, sigamos. En juzgado, si bien conforme al inventario una improcedencia de demanda tendría el estado de tránsito en calificación, sin embargo, al momento de descargar dicha improcedencia no aparece en el sistema el estado de tránsito en calificación. En dicho caso, ¿en qué estado? A ver, en el sistema sí. eh, eh, que habría que diferenciar los estados, ¿no? Los estados SIG, los estados para estadística. Está el estado SIG, está la etapa estadística y está el estado estadístico. Tránsito en calificación es un estado estadístico, no es un estado SIG. O sea, no lo pueden usar en el estado SIG, no lo van a encontrar, porque es un estado estadístico. Por eso se le envió la tabla de equivalencias, ¿no? Entonces, si yo quiero poner tránsito en calificación, tendría que usar cualquiera de estos estados SIG, improcedente, inhibición, inhibitorio, rechazado, apelación improcedente, cualquiera, o calificado.
eso lo va a poner como estado estadístico, tránsito en calificación. Y por tanto va a ser una etapa de tránsito. Para eso están estas equivalencias. El correo listado, estadística, estadística CSJ Lima. Así está, es todo junto, ¿no? Estadística csjlima@pj.gov.pe. ¿Cada qué tiempo se actualiza o mejor dicho, depura La el siguiente, cuadro de inconsistencia? la siguiente actualización es bueno, era a partir de la quincena, ¿no? No sé si este fin de semana está programado, pero lo más probable es que sí, este fin de semana tengamos una nueva actualización. Es decir, se tiene que hacer las dos cosas, tanto inventario como levantamiento de inconsistencias. Es que parte de su inventario es el levantar las inconsistencias. El- ¿Dónde está entonces el inventario automático? Es que, a ver, la idea es que el sistema esté correctamente con los actos procesales que debería tener un expediente, ¿no? El auto admisorio, la sentencia, etcétera, etcétera. Entonces, si tiene ese flujo correcto, va a estar en el estado que corresponda. Pero es posible también que estén usando estados incorrectos. Ya se ha visto en una anterior capacitación, por ejemplo, que ponían el estado sentenciado resuelto cuando declaraban una improcedencia. Si es una improcedencia, o es estado improcedente o es estado calificado. Sentenciado resuelto es cuando es una sentencia, un auto final. Entonces, están usando un poco mal, incorrectamente el estado signo. Por eso genera una inconsistencia. Entonces, revisar básicamente es eso, revisar la tal equivalencia, ver exactamente en qué estado se encuentra su expediente y ponerlo en ese estado. Ahora, para identificar, y esto también se remitió en correos anteriores, qué significa cada estado estadístico, ¿no? Cuándo es recepcionado, cuándo es tránsito en calificación, para que tenga una descripción, cuándo es por sentenciar, cuándo es plazo de impugnación, cuándo es tránsito en plazo de impugnación, cuándo es tránsito en plazo de impugnación de segunda instancia. Entonces, pequeña descripción para que entienda básicamente los estados estadísticos y puedan usar el estado sí que corresponda, ¿no? En el caso de los juzgados penal liquidadores se registra como trámite iniciado expedientes que ya tienen la condición de archivo en ejecución. Eh, si dice, por eso, lo que está jalando es el estado. Si el estado del expediente no dice ejecución o no dice archivo, pues lo va a jalar en el estado que está. Supongo que debe ser un estado tipo trámite pendiente o trámite, ¿no? Revisar eso, es revisar el estado SIC. ¿Qué dice el estado SIC? Y eso es lo que va a jalar para su inventario. Si está jalando en otro estado es porque el estado que tiene actualmente ese expediente no es el correcto. Buenas tardes, sí, justamente esta pregunta que le he planteado, Sí, ¿ya? doctor. Sin embargo, sí, es que hay tres expedientes que nosotros tenemos, y ahí figura como autoemisorios, sin embargo no son autoemisorios, son los expedientes principales que fueron aperturados. Ahora, Ah, pues esos autoapertorio sería. sí, esos dichos expedientes justamente que figuran, ¿ya? Durante los inventarios pasados también se hizo la corrección, sin embargo, ha seguido tras año apareciendo el mismo problema, sin embargo, eso también le cuesta conocimiento informática y sin embargo sigue apareciendo. Ahora, usted me ha dicho, si no me equivoco, he tenido una conversación anteriormente para anular este tipo de, o modificar, ¿no es así? Sin embargo, en algunos puntos no se llega a localizar esos expedientes. Entonces, ese es el problema que ha surgido, que tenemos que supuestamente expedientes que siguen como trámite iniciado. Cuando se quiere corregir, tampoco me permite poder sanar eso. En operación con expedientes no ubican su expediente. Así es, exactamente. Sí. Igual, a ver, remítanos un listado de No expedientes me que pasa equivoco, esto que para fue hacer el seguimiento. mandé tomas de pantalla también a la personal de estadística teniendo este problema, sin embargo no me responden. No, por eso, envíenos un listado. Ahora,
Una cosa es que no vea el expediente, otra cosa es que no pueda cambiar el estado. Hemos visto en algunos expedientes que no sale el cambio de estado porque no lo recepcionan, ¿no? A veces tienen la opción de o recepcionar o solo ver como consulta. Si lo ven como consulta, pues no le da la opción de cambiar ningún dato del expediente. Tendrían que recepcionarlo. Lo otro es que lo cambien directamente en el inventario. Eso ya va a generar que el estado SIC también cambie. No, y no tienen que recepcionar el expediente. Sí, pero ahora dime, hay también expedientes que figuran supuestamente del año 2003, pero 2023, entonces dice claro, en ese no me permite la modificación porque supuestamente está cerrado el inventario, ¿no es así? No, el inventario, como mencionaba al inicio, ha habido modificaciones. Ya se puede hacer modificaciones directamente en el inventario, justamente para subsanar inconsistencias. Porque mayoría de inconsistencias que se generaba era por el auto admisorio o apertorio que faltaba registrar en el expediente. Entonces, ya está aperturado. Ahorita la fecha entonces ya está habilitada para poder subsanar Di- eso, porque tengo Directamente en el inventario, sí. ya, porque como digo, cuando quise subsanar estas tres expedientes que te tengo, que, que figuran en el año 2003, no me permite porque salió un aviso diciendo que está cerrado. Tiene que comunicarme con el área de informática. Pero usted se refiere a agregar hito. Modificar, Ya, modificar modificar, o ya, no. sí. Nada del 2023 hacia atrás no puede modificar. Son estadísticas cerradas. Lo que se pide que actualicen en este caso es el inventario. En el inventario sí pueden agregar el auto emisorio apertorio ahí, guardarlo ahí para que ya esto sea grabado y en futuros inventarios ya aparezca esa información. Mm, ya, no me queda muy claro, pero ¿cómo puedo hacer entonces en esta situación si va a seguir apareciendo para el otro año? A ver, por eso, o sea, si su error es porque no tiene un auto emisorio apertorio, si bien el hito no se registró en su momento, pero en el inventario lo puede registrar. Ya está habilitado porque usted registra auto admisorio y cuándo fue registrado, y eso va a quedar grabado ya de aquí en adelante. Ah, ya. Ahora sí, porque en la anterior oportunidad, como te mencioné, que en los inventarios físicos, los años pasados, también subsanaban, sin embargo, seguía Sí, apareciendo en todos los siguientes años. es posible, bueno, ahí sí se supone que debería grabar, pero ya, Sí, así como exacto, está ¿no? generado este inventario, esa información que ustedes graben, carga para para los siguientes inventarios. Ah, ya, eso quería decir. Mm, ok. Gracias. Bien, Ingeniero, buenas sí, tardes. sí. ¿Qué tal? Le saluda Mari Carmen, del tercer juzgado de Paz Letra de Pueblo Libre y Magdalena del Mar. Estoy revisando los archivos que han adjuntado al chat Ujú, de esta capacitación virtual y estoy revisando el acta de apertura de inventario del ujú. 2024-1 correspondiente al despacho que le acabo de señalar. Ingeniero, dos consultas. La Sí. primera es que en esa acta de apertura de inventario no se está consignando, no se está señalando a la secretaria Quispe Postigo Fanny. No está. En su lugar han puesto a Quispe Curo Francisco. Quiero suponer que es un error material. Y lo otro es que se han consignado a tres secretarios, Ocampo Jara, Cárdenas Ronquillo y Bejar Monje, que hace años no laboran en este juzgado. Entonces entiendo que ese tema lo debes ver informática, ¿cierto? Con ellos me comunico. Bueno, sí. Con respecto a ver, la información no es que nosotros agreguemos o no un usuario, es lo que el sistema arroja de acuerdo a los expedientes que están asignados todavía en su dependencia, ¿no? Es lo que Ajá, está en el sistema. ya. Y por eso le mencionaba, parte de la inconsistencia que se presenta es que hay expedientes asignados a usuarios que ya no trabajan en el juzgado. Y Claro, pero ese tema lo tiene que ver el área de informática. también, pero bueno, informática también nos menciona en su momento que quien hace las reasignaciones de estos expedientes es el magistrado. Entonces, si son expedientes que A todavía ver, se están trabajando, no, es no. que si los secretarios han sido Ujú, retirados de esta sede por orden del superior o por cualquier ujú. motivo, los jueces, si tienen 10.000 expedientes a su cargo, los 10.000 expedientes no se van a poner a Claro, reasignarlos sí, uno sí, por sí. uno.
Claro, por eso coordinan con informática en ese caso para que con sea informática, ya. Y en ya. el caso de la secretaria Quispe Postigo Fanny, que lleva trabajando desde el año 2023, desde el año pasado, no se ha incluido en el acta de apertura de inventario para el 2024-1. En su lugar se ha incluido a Quispe Curo Francisco. Es que ahí seguimos el dato. Nosotros no consideramos uno ni otro, es lo que está en el sistema. Es posible que esté mal asignado el expediente o el usuario no sea el Es correcto, que pero es... ingeniero, simplemente no se ha asignado o no ha quedado registrado el nombre de la doctora Quispe Fanny y ella es la que está firmando todas las resoluciones. mm, En el acta de apertura de inventario del 2023-1 se le incluyó a la doctora Fanny Quispe. Es que, por eso, o sea, la información no es que se incluya, no se incluya, es lo que está registrado en el sistema. Sí, es posible que haya un error ahí con respecto a cómo se sacó el reporte, habría que revisarlo en todo caso. ¿Y con quién me comunico para En el, subsanar rep- esto? en el reporte de preinventario que usted visualiza, en el ¿Dónde módulo, ponemos no en el acta, en para el poder módulo utilizar eso? visualiza a la doctora ¿Dónde vamos a ingresar eso? ¿Dónde veo el módulo? en el inventario, o sea, aquí en el módulo inventario se puede visualizar qué usuarios se encuentran activos. Exacto. A Ya, ver, un por ejemplo, aquí momento. pongo inventariados y ahí están todos los usuarios, no activos, no todos los usuarios que la dependencia ¿No? todavía tiene un En el expediente. área privada, pues, 2024. Por ejemplo, entonces revisar si aquí aparece el usuario y la doctora, de repente pudo haber sido un error de asignación de usuario, ¿no? O sea, el usuario es el mismo, pero por cierta variante jaló otro usuario que ahora Sí, sí aparece en el preinventario F Quispe, Fanny Quispe, Entra en el sistema, pero en el preinventario en que ustedes han, el archivo que han compartido aparece otro nombre. entra acá en el Quispe, inventario, pero otro nombre. inventario electrónico, dice que no. Claro, inventario automático, proceso de cliente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿No? Yo estoy con esta sincera de guante, ¿no? Sí, sí, huevo. No, pero tú vas a decir, ¿Mm? Ah, sí. A ver, ¿alguna consulta adicional? Ah, ya, sí, creo que hace un momento no se escuchaba.
Ya, a ver, la doctora, si no, creo que no se me escuchaba hace un momento, la doctora que me decía sobre el usuario que aparecía diferente, en todo caso que me envíe el reporte, puede haber sido una mala asignación del usuario con el nombre, ¿no? Porque tenemos el código del usuario y el nombre, o el nombre completo, mejor dicho. El Pues de reporte repente de qué le envío, ingeniero, y a qué correo, por favor. el correo de Es el estadística. ¿O qué dependencia hay para verlo ahorita? tercer juzgado de paz letrado Pueblo Libre y Magdalena del Mar. Ya ver. Ah, es Magdalena, entonces, aquí. Sí, es Magdalena. Había visto que puso San Miguel, pero en realidad es Magdalena. Pueblo Libre y Magdalena. Ya. Se refiere al usuario FXP. Ajá, FX. En el preinventario, en el archivo de preinventario que ustedes han anexado al Drive compartido, Ujú. especificado Quispe, pero otro nombre. Han especificado Quispe Curo Francisco, que realmente no sé quién es esa persona. A ver, ¿dónde está C, Magdalena? Ujú. Pueblo Libre y Magdalena, es ingeniero. Ahí está. ¿Este Pueblo Libre? Magdalena, ajá, Pueblo Libre y Magdalena. Ahí Ah, está, ya. el tercero somos nosotros. ¿Ve? Quispe Curo Francisco. No es Ah, Quispe. ya. Ajá, Ya, se Póstigo refiere. Pani. Ah, Ajá. ya, buen dato. Entonces, es el mismo apellido. Es Quispe Póstigo, es el primer apellido. Ah, ya. El Quispe segundo y el nombre no F corresponden. también. Fanny Quispe. Fanny Ya. Rocío Quispe Póstigo. Ya, entonces sí, debe ser un problema de cómo asignaron el nombre completo al tipo de usuario. De todas maneras, sí lo voy a reportar aquí a la sugerencia, que bueno, como le digo, son los que nos remandan el reporte. Me dice, el nombre que debería ser es Fanny, Fanny Quispe. Fanny Quispe. Fanny Quispe, el otro apellido, Póstigo. con Z, S. S. Ya, lo voy a tener en Y cuenta para que... en cuanto a ya bueno, eso ya lo va a tener en cuenta para que pueda subsanarse. Sí. En cuanto a los otros secretarios, Ocampo, Jara, Cárdenas, Cárdenas y Béjar, que ya no laboran Ujú. en este despacho, me comunico con informática para que ellos solucionen ese tema. Detalles, si están trabajando, sí, para que reasignen a un usuario activo. Si no, también revisar, de repente solamente están archivados con ubicación a archivo central y podían actualizar alguno de esos datos, el estado o el archivo, la ubicación, y con esto ya va a desaparecer del preinventario, ¿no? Desaparecerían de este reporte. Son dos opciones que tienen. Si están activos esos expedientes que tienen asignados estos usuarios inactivos, pues sí tendrían que En reasignarlos. su mayoría están activos, Entonces sí tienen que reasignarlos. están en ejecución los expedientes. Ujú. Ya, ya, ingeniero. Gracias. Hola, hola, una Sí. pregunta, un favor. Yo veo del acta de apertura de inventario, por ejemplo, de salas o algo, sale magistrado 1, magistrado 2, magistrado 3. Ujú. Ellos van a tener que firmar las actas. El magistrado, ¿no? Se pone 3 porque Es- básicamente por la sala, ¿no? Algunos sí, reportes de pero sala. lo que pasa es que usualmente eso no se hacía porque como ellos no realizan ese trabajo, en realidad en la práctica no deberían firmarlo ellos, porque Sí. como son un trabajo que no lo realizan, lo realiza, por ejemplo, en la sala el secretario y el relator, que son los responsables, ¿no? En juzgado también habrán asistentes, que un equipo, que son los responsables, porque a veces nos pasa a nosotros, por ejemplo, hacerles firmar algo y con razón ellos dicen, no, pero ¿por qué firmo yo si yo no sé, yo no he hecho ese trabajo? Entonces, nosotros tenemos ese inconveniente cuando ustedes ponen que Ya. las actas las firmen los magistrados. Yo pediría por favor que se corrija y que las firmen los responsables del inventario, como se venía haciendo. Bueno, en realidad, siempre en todos los inventarios deberían firmar el Y, magistrado. y- y Adicionalmente, lo firmaba como un visto bueno, ¿no? Pero acá le ya, veo que tienen que, por ejemplo, en sala le ponen a los ver, tres magistrados, que firmen los tres magistrados, no sé. ya. A ver, Bueno, Eh, chequea, por pero favor. ponen, siempre los magistrados, ¿ah? claro, ponen el magistrado porque al final el responsable de la dependencia es el magistrado. Por más que no realice, obviamente, no va a realizar todo el inventario, puede ser responsable de la información que tiene su dependencia. Entonces sí tendría que estar su firma. En este caso sí, básicamente se está poniendo, o la sugerencia está viendo conveniente que solo firme el magistrado,
¿no? Porque al final es el responsable de la información de la dependencia. Lo que sí, Ah, la observación creo que podría ir en el sentido que en realidad como el inventario siempre estaba a cargo no solamente de una persona o de dos, sino no, del toda la sala, y por eso las actas las firman todos los claro. integrantes de la sala. Eso Lo que sí, en realidad lo que ha puesto sí, está el magistrado, porque como digo, es el responsable, el principal responsable de la información de la dependencia, ¿no? Pero pueden firmar los demás participantes, pero al final sí tiene que estar la información del magistrado, la firma del magistrado. Ya ver. Para actualizar inventario, en el módulo inventario, todo se actualiza. A ver, la actualización en un principio era solo operación con expedientes. Lo que actualizaba en el estado ahí era lo que se tomaba en cuenta. Producto de las inconsistencias que no tenían un auto admisorio y que no se ha podido generar el auto admisorio automático, pues se ha aperturado para que también hagan cambios directamente en el inventario. El cambio que hagan en el inventario va a cambiar el estado SIG, que es el que va a tomar al final de cuentas, ¿no? Al 31 de diciembre. A ver, ahí, bueno, mencionan también de otra dependencia, tener figura de la persona encargada de los expedientes del usuario R. Ulloa, pero en el acta de apertura dice R. Ulloa Sánchez. Ya, en el mismo caso, envíenos al correo de estadística identificando, ¿no?, este error para que nosotros lo elevemos a la sugerencia para que hagan el cambio respectivo con respecto a ese acta, ¿no? Para sacar el acta con los usuarios que correspondan. Envíenos el acta indicando este usuario, porque hay, como si ve, está el nombre completo y el usuario. Entonces, indíquenos que ese usuario no corresponde a ese nombre completo. Entonces, para indicar la sugerencia, que ellos hagan el cambio, incluyendo más bien el nombre que debería ser para ese usuario. Igual acá lo hacemos la coordinación para que nos generen un nuevo acta de apertura. A ver, ¿alguna consulta más? Ah, bien, bien, Sandra, creo que había Oiga, sí, doctor, un momentito. Sí, creo que había un límite para ingresar a la capacitación, entonces esto va a estar disponible, se va a subir ya sea en la carpeta compartida donde están las actas o en la otra carpeta el video para que puedan visualizarlo. Sí, doctor, a ver, ahora sí. a ver, una consulta. Ujú, Cuando abrimos el inventario, nosotros acá en el 11 Juzgado Contencioso Administrativo, ujú. nos aparece lo que son los especialistas o los que han sido especialistas de la Secretaría de Multas, ¿no? Dentro de lo que es el inventario, aparecen los nombres de estos especialistas. Si bien aparecen los nombres de las dos especialistas y los expedientes que están asignados a ella, ¿no? Porque hemos tenido hemos previsto esto de que todos los expedientes jugados aparezcan a nombre de solamente las especialistas. Tenemos esta situación de que nos aparecen todavía de todos los secretarios de la Secretaría de Multa. ¿Eso va a generar algún problema? En realidad no, porque ahí hay un detalle, o sea, si bien hay expedientes que están en la Secretaría de Multas, pero el sistema siempre, básicamente la Secretaría de Multas, el SECOM no es una dependencia dentro del sistema integrado judicial, por eso no va a cambiar la ubicación. Siempre va a estar asignado a su dependencia, que es la que tenía el expediente, ¿no?, que lo igual la Secretaría de Multas. No genera ningún inconveniente, básicamente estos son cuadernos, tampoco va a sumar a su carga, ¿no? Entonces, no es un inconveniente muy grande o muy grave porque no le va a afectar su carga principal, ¿no? La carga de trámite, o etcétera. Entonces, no va a afectar con el tema de carga ni nada por el estilo. No, como menciono, son cuadernos. Al final sí es un problema esto, al no ser la Secretaría de Multas una dependencia donde se pueda mover el expediente en sí o el cuaderno. Como menciono, al ser cuadernos igual no le afecta en su información estadística de carga procesal. Ok, ya. Muchas gracias. A ver, consultas adicionales? Últimas consultas. Ahí ven en el chat, están ahí los dos links, se remitió nuevamente para que puedan visualizar el acta de apertura y el reporte de inconsistencias, que al fin y al cabo básicamente es el mismo, solo un reporte
en este momento es el mismo. La siguiente actualización, obviamente las inconsistencias van a cambiar, pero el acta de apertura no. Va a mantenerse. Si encuentran nuevos problemas con respecto al nombre, por la asignación del nombre completo al usuario, repórtenlo para poder pedir que genere un nuevo reporte y tener los usuarios que correspondan, ¿no? Bien, si no hay más consultas, ¿cuándo se cierra el inventario? El 31 de diciembre a las 11:59:59. O sea, se supone que a las 00 horas del periodo ya se ejecuta este pase de cierre de inventario donde se tiene la información actualizada, ¿no? Todos los cambios que hayan realizado se cargan al módulo inventario y con esa información se inicia el periodo 2025. Una consulta. Antes el inventario se inició los primeros 15 días del mes de enero y ahora ha operado, significa que ya no va a suceder, ¿no? No, justamente porque la idea era que sea automático, pero al presentarse muchas inconsistencias por el tema de admisorio, básicamente se ha habilitado como si fuera un inventario regular, donde pueden hacer los cambios en el módulo inventario, pero la idea es que el estado SIG sea el que prevalezca. Entonces, si actualizan todo lo que es inconsistencias que aparecen en este momento, ya para el siguiente inventario no van a aparecer y solo tendrían que actualizar el último estado. Y si ya eso lo vienen haciendo regularmente, usando justamente la tabla de equivalencia que ya se les ha proporcionado, pues no tendrían problemas con respecto a inconsistencias. Entonces, su inventario básicamente, bueno, básicamente no tendrían que actualizar mucho, ¿no? La idea era que el estado sí que era el que prevalezca y no tengamos muchas inconsistencias. Al presentarse demasiadas inconsistencias con respecto a estos, es lo que se está haciendo esta apertura de inventario para que lo hagan en este momento. Pero sí, indefectiblemente se va a cerrar el 31. No va a haber una ampliación el 31 de diciembre se cierra y se tiene la información. Está habilitado para... Sí está habilitado. A ver, me dice que es el penal, creo que es el penal liquidador. No sé si ingresa a un penal. No. A ver, vamos a ver. Juzgado penal. Ah, el penal sí. A ver, sí, parece que este no fue aperturado. Vamos a ver, ya. Ya, sí, parece que es el único que no fue aperturado. Ya está aperturado, ya pueden hacer esas modificaciones. Cierren su módulo inventario. Vuelvan a ingresar para que vean estos cambios realizados. Una consulta, Sí, sí, adelante, doctora. una consulta. Esta acta de apertura de inventario y el acta de cierre, imagino que se envía al correo de estadísticas, ¿no? Sí, sí, el correo de estadística. El 31 de diciembre, ¿o cuándo se No, va a el acta de enviar? apertura ya lo pueden ir enviando. El acta de cierre sí el 2, o al final, Ah, claro. las dos actas a partir del 2 de enero, ¿no? Enviamos en PDF. Sí, en PDF. El reporte ya Ok, está gracias. listo para imprimir, o sea, no va a tener inconveniente. A ver, al ver el inventario, a ver que tengo 1.320 penal, pero físicamente tengo aproximadamente 50. ¿Y cómo hago para solucionar inconsistencias pendientes archivados? Si pueden identificar que está archivado, en el inventario mismo lo pueden poner archivo definitivo. Con eso ya actualizan el estado SIG y ya no aparecería en las próximas actualizaciones. Constitucional. A ver, a ver, a ver. He aperturado y aparece efectivamente una información totalmente distinta. Antes aparecía 600 y pico total inventariado, ahora aparece de 707, ha subido. Eh,
Como le mencioné, había una actualización con respecto a ese inventario. Entonces, es posible que hayan aumentado en alguna dependencia, ha disminuido. Pero, a ver, depende de la actualización que se haya realizado en ese último momento. Claro, de ayer a hoy, de repente, de No, 600 y pico no, a la actualización. 707 ha subido. En vez de bajar, ha subido. No entiendo. El cambio se ha hecho el fin de semana, o sea, no cambia diariamente. El reporte antes del 6 de diciembre era uno, ahora es otro reporte con las nuevas actualizaciones. A ver, vamos a ver constitucional. Sí, el inventario está aperturado. A ver, doctor, a ver, doctora, con respecto al constitucional, sí, está aperturado. En todo caso, si de repente lo han tenido abierto mientras se hizo este cambio. Cierren el módulo o inclusive el SIC, vuelvan a ingresar y van a ver el cambio realizado. Todos están aperturados, no veo ninguno que esté cerrado. Todos están aperturados. Bien, ¿alguna consulta adicional? Bien, entonces, la siguiente actualización que haya con respecto al inventario, el reporte de inconsistencias se va a subir nuevamente a la carpeta que tienen ahí el link del Drive, donde están su reporte de inconsistencias, se va a volver a subir para que puedan ver los cambios que hayan realizado. Así que, y en el reporte de acta de apertura, también ya en una posterior actualización, se va a subir también las actas de cierre, ¿no? Sí, que tengan pendientes esos dos links, esos dos drive para cualquier información. Es posible que también ahí se pueda subir este video para que puedan tener acceso a toda la dependencia, no poder visualizar nuevamente los que no han podido ingresar. Y a ver también si podemos subir el video anterior sobre la capacitación inicial. Bien, entonces eso sería Sigue mi todo. pregunta, Sí, ¿por qué doctora. ha subido? ¿Por qué ha subido? No entiendo, no entiendo. Como le menciono, o sea, es una actualización. Para la actualización, en este último se han tomado ciertos criterios, sobre todo con respecto a las demandas apeladas, expedientes apelados. Es posible que Pero de ayer a hoy, no entiendo. no puede De haber ayer a hoy, cambio ni de. siquiera el fin de semana, sí, lo puedo Sí, acreditar. ¿Ah? me parece raro que Ujú. haya sido de ayer a hoy, porque si usted Por ve en su supuesto, inventario, lo he cerrado porque usted dijo que se había actualizado y cerré y lo he vuelto a abrir y ahora veo que está en 707. Entonces, lejos de 600 y pico que estaba, ahora 707 ha subido y se supone que hemos estado inclusive trabajando las inconsistencias, debió haber bajado mucho más inclusive. habría en todo caso, habría que ver si tuviera un reporte, hubiera impreso o los expedientes que hayan cambiado para poder haber seguimiento. Más allá, si no les podría dar una respuesta, porque básicamente estas Hola, inconsistencias se hacen por el sistema, no cambiamos manualmente. Sí, doctor. te comento que eso me pasó el año pasado. Cuando yo trabajé las inconsistencias, me sumaron los expedientes. Yo por eso presenté un reclamo a estadística, algo, pero bueno, haciéndole el informe y todo eso, porque comencé a trabajar las inconsistencias y las inconsistencias suman. En vez de eliminarse, me sumaron. Yo había inventariado, supongamos, unos 1.600, 1.800 y eliminé como 150 inconsistencias y me sumó los 150 al inventario. Ah, No ya. vaya a ser que se repita de nuevo eso, por favor. No es no es lo mismo. En el anterior era un problema, a ver si lo entiendo, y más o menos de lo que vino el año pasado, los reportes sí sumaban, por ejemplo, cuando uno subsanaba la inconsistencia que tenía que ver con archivo definitivo. Uno grababa archivo definitivo y eso sumaba como si fuera un expediente inventariado, lo cual no debió ser, si era un problema del reporte. En este caso, como menciono, ya no tienen ese problema porque todos los expedientes aparecen inventariados. Lo que tenía que hacer más bien es que esos expedientes, si no corresponden ya con archivo definitivo, más bien poner el archivo definitivo para que desaparezca de este total.
ir disminuyendo. O sea, no es el mismo problema, no van a tener el mismo problema con respecto al año anterior. Si es por el otro era un tema de reporte, ¿no? Si sumaba lo archivado por un tema de conteo, básicamente cuánto inventariado. Si lo sumaba, era un problema del reporte mismo. En este caso ya no va a ser este problema porque suma todo, o sea, jala todo el sistema, todo lo que está registrado en su dependencia. A ver, cuando un expediente observado actualmente está corriendo con otro expediente, ¿se actualizan ambos? No entiendo bien esa... No entiendo la doctora García, no entiendo bien la pregunta. Pero a ver, si puedo indicar algo de eso, es cualquier cambio que ustedes realizan en operación con expedientes, por eso para actualizar la inconsistencia, si lo hacen en operación con expedientes, ese cambio no se ve reflejado en en su preinventario. Pero si el cambio lo hacen directamente en el inventario, pues ahí se graba y ahí es lo que va a cargar. O sea, ya se ve reflejado que han subsanado inconsistencia, ¿no? Bien, si no- Pero si, ah, si los cambios se producen directamente al SIG, o sea, a través de la página del inventario, y le doy puntito ahí en esta parte superior izquierda, no hay problema, sí carga, ¿no? claro, como menciono, cuando ustedes graban algún dato en el inventario, ese estado que aparece cuando ustedes cambian ese último estado para sentenciar, con trámite inicial, etcétera, arriba ustedes ven un estado. Ese estado es el que se graba en operación con expedientes y para la próxima actualización, ese es el estado que va a jalar. O sea, ya no van a tener inconsistencias, ya lo actualizaron. Si no tenía el auto admisorio, ustedes grabaron un auto admisorio en el inventario, eso ya queda grabado. Para la siguiente actualización, ese dato que ya grabaron va a seguir apareciendo. O sea, por eso, ya, ya actualizaron sus inconsistencias. La diferencia es que si lo hacen directamente en el inventario, pues ya aparece ahí el cambio. Si la inconsistencia es producto de que han cambiado un estado SIG en operación con expedientes, pues ese cambio sí no se ve reflejado en el módulo. Se va a ver reflejado cuando se actualice el reporte, que va a ser, imagino, este fin de semana nuevamente, ¿no? Bien, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Los videos van a estar disponibles. Esperemos, yo supongo que en la carpeta para ser más fácil, ya que ya tienen acceso, tienen los links. Ahí mismo se sube el video para que puedan descargarlo y visualizarlo. Eh, y nada, los anexos de la coordinación de estadística para cualquier consulta adicional, problemas que tengan, reporten también eso sobre los usuarios. Básicamente es el usuario no está correctamente asignado al nombre completo, ¿no? Básicamente yo creo que el problema está ahí. Entonces, reporten eso para poder reportarlo a la sugerencia y nos cambien el reporte que está ahí, para que ustedes puedan tener un reporte actualizado de su acta de apertura. Ahí están los anexos. Cualquier consulta a la coordinación de estadística, correo. Y bien, muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Hasta tu oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Stanley, muchas gracias. Gracias, gracias. Esto debería ser en 2 veces, ¿no?